Yo voy a centrar esta brevísima intervención en el feminicidio en relación con el genocidio. Es decir, la pregunta ¿es el femicidio una forma de genocidio? Esta creo que es la primera pregunta que nos tenemos que plantear. Como tenía que presentarme y me lo estoy saltando ya, entonces voy a retroceder un poco a la presentación. Bueno, mi nombre es Adilia de las Mercedes, por el acento se imaginarán que vivo en España, pero soy guatemalteca de origen. Lo que pasa es que la alienación viene ya de lejos porque son casi 20 años viviendo allá. Tengo varios posgrados, soy jurista de formación, mis posgrados son en Derecho Probatorio, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en Práctica Jurídica también y también en Criminología. Entre ellos también he tenido la oportunidad de especializarme en alta negociación y también he estudiado Derecho Penal Comparado en Alemania. Yo creo que más allá de los títulos y lo que podamos contar de nosotras realmente respecto de este tema, lo que más concretamente se ha acercado y me ha acercado a la temática de la que voy a hablar de manera forzosamente muy pixelada es mi experiencia como perita en casos de feminicidio y en casos de genocidio y en otros casos de crímenes de lesa humanidad. Concretamente, he colaborado en los peritajes de genocidio Ixil en Guatemala, que seguramente les es familiar, en el caso de violencia sexual como crimen de lesa humanidad, conocido como Sepur-Zarco, y en algunos otros de feminicidio, como el caso de una niña, el caso está bajo reserva, por eso todavía no les adelanto ni siquiera el nombre, es el caso de una menor calcinada, de quien tenemos sospecha fue violada y torturada sexualmente antes de ser calcinada porque fue fruto de la calcinación la muerte. Entonces, es esta experiencia práctica y la experiencia también como docente la que creo me acerca mucho más a hacerme estas preguntas que me hago junto a ustedes esta tarde. Bueno, yo creo que lo primero que hay que poner en cuestión acá es esta enorme dualidad que hay entre el genocidio, tal como lo conocemos a día de hoy, como el crimen internacional por antonomasia del sufrimiento colectivo. Mientras por el otro lado tenemos al feminicidio como una suerte de crimen menor, en el mejor de los casos, y en el peor, ustedes saben, igual que yo, un no crimen, directamente un no crimen. Sin embargo, y las cifras han salido una y otra vez, al igual que los contextos este día, sabemos que solo en esta región hay 180 millones de mujeres en riesgo feminicida y sabemos que hay países de esta región donde los asesinatos son infinitamente más altos que algunos de los 32 focos de conflicto armado que hay activos en guerras convencionales a día de hoy en el mundo o en el estereotipo del conflicto armado interno. Entonces, partiendo de esa dualidad, cuando nos volvemos a hacer la pregunta, evidentemente tenemos, yo creo, que mirar la historia del derecho y la historia de cómo el derecho nos ha visto a las mujeres. Y el derecho tiene lamentables, muy lamentables antecedentes. Recuerden ustedes que el uxoricidio era legal en la historia del derecho hasta hace literalmente 2 días, que la violencia sexual conyugal no ha salido apenas como una vulneración de derechos humanos hasta hace muy poco tiempo también. Entonces, esta es la enorme dualidad a la cual nos enfrentamos, pero yo quiero complejizar también el tema, porque aquí se ha hablado mucho sobre qué es el femicidio a nivel normativo, pero evidentemente antes de pasar a la norma, nuestra obligación es entender a nivel conceptual de qué hablamos cuando estamos hablando del femicidio. Entonces, estamos obligadas a pensar que el feminicidio es la interseccionalidad entre al menos y no solamente 3 enormes lógicas de poder. La primera de ellas, y en la que casi nunca pensamos, es el colonialismo. Si ustedes se dan cuenta, el mayor de los genocidios fue evidentemente hace 500 años y ese genocidio en esta región del mundo se perpetraba mientras a la vez se perpetraba también en Europa un genocidio del cual no se habla y que hemos ocultado bajo el eufemismo de la caza de brujas. Y ese genocidio sexualizado que es la caza de brujas trasladó sus prácticas también a esta región y hace una suerte de genealogía y una gran herencia en el feminicidio de la actualidad en nuestro continente, sumado al embellecimiento de la violencia sexual colonial que también ocultamos en el mestizaje, cuando hablamos del mestizaje. La otra lógica de poder definitivamente es el capitalismo y
el neoliberalismo, y podríamos estar aquí toda la tarde hablando sobre esta lógica de poder. Ciudad Juárez sabe bien de esa lógica de poder. Y tenemos por otro lado al patriarcado, que es probablemente la lógica de poder que más estudiamos. Todas estas lógicas de poder, si además le sumamos el adultocentrismo, si además le sumamos el edadismo, como ustedes lo quieran llamar, si le sumamos la interseccionalidad que se refiere a la discapacidad de las mujeres, evidentemente todo esto, este conjunto de interseccionalidades va haciendo a las mujeres, si me permiten la expresión, más asesinables. Mientras más factores reúnan las mujeres, en mayor peligro están, porque cada una de estas lógicas de poder genera sus propios estereotipos. Los estereotipos racistas en la lógica de poder colonial están presentes en el día de hoy. Y si no, vean esta sala. En esta sala vemos una gran cantidad de mujeres entre blancas y mestizas. No veo yo, al menos no las distingo fácilmente, a las mujeres indígenas, y definitivamente no hay mujeres racializadas, no hay mujeres negras en esta sala. Con lo cual, esto debe decirnos que los lugares desde donde estamos estudiando, es decir, nuestro propio lugar de enunciación, es ya un lugar de profundo privilegio. Y esto hay que problematizarlo. ¿Generará estereotipos? Claro que generará estereotipos. Y ustedes, como juezas, como operadoras jurídicas, muchas de ustedes saben que las máximas de la experiencia están plagadas de todos los estereotipos. El patriarcado genera sus estereotipos como lógica de poder, el capitalismo genera sus estereotipos respecto de las clases sociales y de la pobreza, etc. Entonces, mientras más estereotipos sumamos, evidentemente más posibilidades vamos a tener de encontrar, si detectamos con buena mirada, qué fue efectivamente lo que asesinó a una mujer. Y vamos a encontrar evidentemente los grandes fallos a nivel procesal que tenemos, porque no se puede hacer una valoración racional de la prueba si la prueba la vemos con nuestros ojos profundamente estereotipados, atravesados por todas estas lógicas de poder, evidentemente. ¿En qué redunda esto? Este es el primer spoiler de la tarde. En la vulneración del derecho de las víctimas a un juez imparcial, es decir, la vulneración de la tutela judicial efectiva para las víctimas. Las víctimas de feminicidio, las víctimas de violencia sexual han carecido históricamente de un juez imparcial. Su derecho a la tutela judicial efectiva está vulnerado muchas más de las veces entonces que consideramos. Y esto es a todos los niveles. Pero quiero analizar dos interseccionalidades únicamente. En general, cuando se ha estudiado el delito de genocidio, se ha hablado de la posibilidad de asesinar, aquí se habló de necropolítica, la necropolítica es también la posibilidad de exponer la vida al poder de la muerte. Entonces, si se tiene esa posibilidad de exponer la vida al poder de la muerte, cuando hablamos de genocidio casi siempre se ha hablado de los 4 grandes grupos que ustedes conocen de la Convención y evidentemente los grupos por razones de género no aparecen. Pero el derecho de los tratados nos obliga a hacer nuevas interpretaciones, no solamente la urgencia mundial que tenemos porque nos va la vida en ello, literalmente, nosotras también las de esta sala estamos en riesgo femicida todos los días. Nosotras estamos obligadas por el derecho internacional de los tratados a leer otras formas de tratados. Y por ejemplo, aquí se ha hablado de las mujeres refugiadas. La Convención de Ginebra para las personas refugiadas nos empieza a arrojar luces de por dónde podemos ir, porque una de las grandes dificultades que hay para preguntarnos si el feminicidio es un genocidio es la determinación de un grupo con unas características especiales. Sin embargo, la persecución por motivos de género, la Convención de Ginebra, como se ve que es más reciente y que las mujeres trabajamos mucho más en ella, sí contempla esa posibilidad. Hay que poner en relación esas dos convenciones, pero en relación con el derecho internacional de los derechos humanos, tengo forzosamente a nivel analítico que posicionar otro debate, y es que cuando nosotras hablamos de vulneración de derechos humanos, y cuando hablamos de violencia sexual, rápidamente decimos, es una vulneración de derechos humanos. Y cuando hablamos de feminicidio, el concepto más corto es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y también, me queda solo un minuto y no he llegado pero ni a la cuarta parte, pero bueno, les dejo los problemas conceptuales. Y cuando hablamos de feminicidio, también rápidamente asoma, es una vulneración de derechos humanos. Sí, claro que lo es. Y si esto se entendiera, de aquí directamente podemos pasar al otro café, al café de la tarde, o podemos ir a almorzar, porque evidentemente lo son. Pero esta sencilla afirmación engloba por lo menos 3 grandes tensiones. ¿Qué es una vulneración? Si hemos empezado esta conversación diciendo que hasta hace muy poco tiempo el derecho legalizaba la muerte de las mujeres,
incluso la violencia sexual, una vulneración solamente puede existir si hay una norma previa. Esa es la primera tensión. La segunda gran tensión es derechos. Somos las mujeres sujetos de derechos, cuando ustedes saben que el derecho nos ha considerado también, hasta hace nada, bienes semovientes. Es muy dudoso. Y somos las mujeres humanas. No las veo que asientan tan fácilmente. Y tienen mucha razón, porque es verdad. Empecé hablando del colonialismo porque llevamos 5 siglos bajo una condición de subhumanidad en algunos continentes, y por eso no es casual que África y las Américas sean los continentes más peligrosos del mundo para nacer mujer. ¿Qué tienen en común? Que son recientemente colonizados. Evidentemente tengo que terminar, pero no puedo terminar sin dejarles la idea de que tenemos que ver la problemática y la necesidad de elevar el feminicidio a la categoría de crimen internacional, porque entonces vamos a conseguir que sea, en sus casos más graves, inamnistiable, inindultable, perseguible por el principio de jurisdicción universal. Vamos a conseguir que los perpetradores sean perseguidos allí donde se encuentren ellos o allí donde se encuentren las víctimas. Y esto es fundamental para nuestras luchas, porque como ha quedado claro en esta mesa, nuestras luchas ya no son locales. Nuestras luchas son totalmente transnacionales y casi no hay ningún crimen que escape a la transnacionalidad, sino de la acción delictiva del derecho a día de hoy. Y quiero entonces cerrar diciéndoles que tenemos entonces que mirar el feminicidio como una forma de violencia política. Esta es mi manera de entender el feminicidio, porque para mí es una selección de víctimas y una selección de daños, y entonces tenemos que asegurar que el feminicidio también, no solamente, pero también es un ataque a la comunidad. Persecución sería, en el lenguaje del Estatuto de Roma, al cuerpo político del Estado a través de los cuerpos individuales de las mujeres. Y esto nos permite asegurar que estamos hablando de un crimen internacional. Muchas gracias.